Muy buenas tardes, esto es el almanaque de la Pardopedia, almanaque internacional. Estamos intentando averiguar cómo evolucionó la música en el mundo del año 40, cuando ha empezado esta serie, hasta el año 2000, lo mismo que hicimos con la música española. He dicho buenas tardes, pues si ustedes están en el estreno de este capítulo. También pueden escucharlo más tarde, verlo en diferido. Entonces, el buenas tardes se puede convertir en buenas noches, buenos días. De todas formas, bienvenidos a todos. Entramos en el 51. Voy a hacer una pequeña pincelada de cómo estaba el mundo de la política, de la sociedad, de la cultura, y entramos en materia advirtiéndoles que es un año que prácticamente empezó a cambiar todo, y lo van a ver. No hay ningún número uno, ninguna canción que fuera de orquesta. Hemos tenido los 40 las grandes orquestas. Bueno, aquí han desaparecido, todos van a ser cantantes. Pero quiero empezar a contarles lo que pasa. Ven ustedes ahí unas banderas, una colección de 4 banderas bastante preocupante. Eso significa que estábamos en plena guerra de Corea y que en ese momento las tropas del norte, comunistas, apoyadas por China, habían tomado Seúl, la que actualmente es la capital de Corea del Sur. Tardarían todavía 2 años en llegar a un acuerdo en el paralelo 38 y convertirse en 2 repúblicas complementarias pero totalmente enfrentadas. También fue el año en que se casó el Shah de Persia. Quizás los más jóvenes no sepan qué era eso del Shah de Persia porque hace mucho ya que no tienen gobernantes monárquicos. Pero si ustedes ven la foto de esa boda y son no tan jóvenes, dirán, ¿quién es esa mujer? Porque todos sabemos que el Shah de Persia se casó con Reza. Bueno, Reza Pahlavi era él, se casó con Farah Diva y esa mujer no es Farah Diva. Y es que antes de casarse con Farah Diva había estado casado con Soraya, la princesa Soraya, a la que repudió porque no le dio herederos, lo permite primero las normas monárquicas en ese país y segundo la propia religión musulmana. Con lo cual Soraya se convirtió en la princesa triste, vivió mucho tiempo en España, cedió el paso a Farah Diva, que sí le dio herederos a un trono que perdieron y no llegaron a gobernar. Pero bueno, también este año fue cuando al final los norteamericanos, muy preocupados porque los rusos habían puesto en marcha también la bomba atómica, echaron la culpa a este matrimonio Roosevelt, les condenaron a muerte porque según las teorías de aquella época necesitaban unos culpables rápidos, habían sido los que habían filtrado la información para que los rusos pudieran hacerlo. Con el paso del tiempo se ha demostrado que no fueron ellos, que fue una serie de circunstancias y naturalmente la propia evolución científica de cada país. Y una noticia que va más con esto que hablamos aquí. La compañía Deutsche Grammophon, como su nombre indica, alemana, pone en marcha el primer LP de la historia, es decir, el primer disco grande a 33 revoluciones por minuto, donde caben 12 canciones de la época o cabe una sinfonía entera. Eso empieza el año 51. Ya les he dicho que es el año en el que empiezan muchas cosas. Pero antes de entrar en música les iba a contar, aunque es un músico, que Frank Sinatra se divorcia de Nancy Barbato, que es la que está en la fotografía, según lo veo yo, y me imagino que ustedes a la izquierda, y se casa con Ava Gardner. Nancy era la novia de toda la vida, con la cual tuvo sus únicos 3 hijos, una de ellas Nancy Sinatra, que heredó, es decir, el nombre de la madre, otro Frank Sinatra Jr., otra Tina, se casó con Ava Gardner, una boda tumultuosa de la que podremos hablar, porque Sinatra le dedicó algunas canciones como se hace ahora, pero en ese momento fue muy comentado porque era la traición a la novia de siempre para irse con una estrella del cine. Ya que estamos en el cine, les voy a contar, tengo aquí la lista, ¿quién ganó el Oscar a la mejor película? Pues la película se llamaba Eva al desnudo. ¿No la han visto ustedes? Véanla, porque hay veces que los Oscars se corresponden a una buena película. Está aquí, la tienen ustedes ahí, nada menos que Bette Davis, Ian Baxter, George Sanders, un gran reparto. ¿Quién fue el Oscar al mejor director? Pues el director de Eva al desnudo, que era Joseph Mankiewicz, que en esa época hizo grandes películas. Por ejemplo, la adaptación del Julio César de Shakespeare. Esta imagen, ese señor es George Sanders, de la película que hemos hablado.
Pero curiosamente el Oscar al mejor actor se lo dieron a un puertorriqueño llamado José Ferrer, puertorriqueño nacionalizado norteamericano. Para la música española tiene una cierta importancia porque años después, 20 años después, cuando el grupo Aguaviva hizo aquel Poetas Andaluces, el poema de Alberti, en la versión americana, la parte hablada, la parte recitada, la hizo en inglés este señor. Este señor que no es cojo y no tiene una gran nariz, sin embargo, ganó el Oscar poniéndose una nariz muy larga para hacer el papel de Cyrano de Bergerac. Y había triunfado también en esos años como contrahecho y cojo en la película Moulin Rouge, la original, donde daba vida a Toulouse-Lautrec, que era deforme. No sé si recuerdan la historia de Cyrano de Bergerac, que era un señor feo con esa narizota, y ayuda a un amigo suyo guapo a conquistar a su mujer, a su novia, a Rosanne, escondiéndose en unos matorrales mientras él, debajo del balcón, hace como si habla y él, que era un gran poeta, pone su voz y pone su encanto para ayudarle a conquistarla. Y no les cuento el final, porque también merece la pena que le vean. Y por cierto, para terminar el repaso, la mejor actriz fue Judy Holliday por la película Born Yesterday, Nacida ayer, con Broderick Crawford, allí la tienen ustedes, y con William Holden, que estaba entonces empezando. Vamos a entrar en la música y cosa rara, no vamos a entrar con la música norteamericana. Vamos a empezar con un festival que cambió la forma de promocionar y de hacer importantes las películas, que fue el Festival de San Remo. San Remo es una localidad del norte de Italia, con playa, costera, que al acabar la guerra, estamos en el 51, han pasado solo 6 años. Hay que recordar que Italia estaba aliada con Alemania, por lo tanto perdió la guerra, aunque se rindió mucho antes. Bueno, pues el alcalde se le ocurrió la idea de hacer un festival, ojo, de canción napolitana, que era la que estaba de moda. La primera edición se llamó así, para que de esa forma poder poner a San Remo en el mapa. Lo mismo hizo España años después con Benidorm, que era una más de las playas de la costa levantina y sin embargo hoy día es la más conocida en el mundo gracias al festival. Entonces llegó a un acuerdo con la RAI, la cadena de televisión italiana, de televisión y de radio entonces, y creó este festival que ganó Nilla Picci. Nilla Picci era una muy buena cantante italiana, la canción se llamaba Grazie di Fiori y si no la recuerdan no se preocupen porque no la recuerda nadie. Yo la recuerdo porque la he escuchado para hacer este programa, pero es una canción que no llegó a triunfar. Quizás fuera más importante la que quedó la segunda, que se llamaba La luna se viste de plata, la luna se viste de argento, que habían cantado, curiosamente, la propia Nilla Picci y Achille Togliani. Le voy a decir una cosa, Nilla Picci, 7 años después, en el 58, y lo contaremos en su momento, iba a ganar con una canción preciosa, La Hiedra, todos ustedes la conocen en versión, digamos, bolero, era la grandísima favorita, fue desposeída del cargo por uno de los personajes que se ven aquí atrás, por Domenico Modugno con el Volare. Domenico quedó la primera, hablo del 58, y ella la segunda con La Hiedra. Pero vamos a empezar con los éxitos mundiales. Y el siguiente es este crooner. Los crooner habían sido los cantantes de las grandes orquestas y aunque se independizaron seguían siendo apoyados por orquestas. Este se llamaba Perry Como, Perry, escrito Perry Como. Bueno, este es Achille Togliani todavía, si no nos confundamos. Este es el que había quedado segundo en el Festival de San Remo. Y estamos pasando a la música americana. De Perry Como ya hemos hablado en los años anteriores, pero no vamos a dejar a saltarnos las canciones que triunfaron. Esta se llamaba If, sí, el sí condicional. Era un guaperas, era un crooner, enamoraba a las mujeres, era muy romántico. Esta canción, que llevó el número 1, ya no era del año 51, había sido éxito ya en el año 34, pero se estaba pasando del disco de 78, el disco de pizarra, al disco moderno, digamos, al microsurco, y por lo tanto se reeditaban y se recuperaban muy viejas canciones. Esta canción la grabó también Dean Martin,
lo grabó Vic Damone, estoy hablando de crooner, y un grupo negro que también hemos escuchado ya en los años anteriores, se llamaban los Ink Spot, algo así como los borrones de tinta. Por lo tanto, era una canción importante, y este If de Perry Como estuvo 8 semanas, que son 2 meses, en el número 1. ¿Y qué le sucedió? Le sucedió un cantante con una historia curiosa, un tenor con una voz preciosa, de las más bonitas. Se llamaba Mario Lanza. Mario Lanza era, para mí, una de las voces más bonitas de la ópera, con un problema. Una magnífica voz de tenor, cantaba estupendamente, pero no tenía la suficiente potencia para cantar en un gran teatro, porque los teatros de ópera se canta sin micrófono. Y naturalmente estar en un escenario, entre el escenario y el público hay una orquesta de 50 o 60 músicos, y luego el teatro es muy grande, o tiene mucha potencia, aunque no lo parezca, o no puedes triunfar. Por lo tanto, se refugió en el cine. Cuando hicieron una película anterior a esta de la que voy a hablar, que se llamaba El Príncipe Estudiante, la historia de un príncipe que estudia en una universidad alemana, la Universidad de Heidelberg, que se enamora de una chica, la chica no sabe que él es príncipe, es un musical, cantan bellísimas canciones, el protagonista, Edmund Pardon, no sabía cantar, y entonces, cuando hace como si canta, el príncipe estudiante, quien canta de verdad era Mario Lanza. Pero Mario Lanza se quedó un poco chafado, porque pensaba que él tenía facha, que él tenía presencia para haber sido el protagonista del príncipe estudiante. Y tenían razón, porque luego hizo algunas películas, entre otras El Gran Caruso, donde contaba la historia de Enrico Caruso, el gran tenor de principios de siglo. Pero este año 51, su canción de otra película se llamaba Toast of New Orleans, y la canción se llamaba Sé mi amor, la llevó al número 1, que ya era raro que un tenor, cantando en esa tesitura de tenor, pudiera competir con esos cantantes tipo Bing Crosby, tipo Frank Sinatra, que eran cantantes más líricos, más suaves, es decir, normalmente con voces más de barítono, más cálidas que la voz del tenor, que siempre tiende a chillar mucho. Bueno, pues con esta se consagró, con esta película y con esta canción se consagró Mario Lanza, y posteriormente hizo El Gran Caruso y alguna película más. ¿Quién le sucedió? Le sucedieron, porque eran dos, Les Paul y Mary Ford. Aquí tienen ustedes a Les Paul en una guitarra eléctrica y Mary Ford sentada en el mástil, moviendo los trastes de las semifusas, pero triunfando. ¿Cuál era el truco o el mérito? Si ustedes son un poco aficionados a la música, sabrán que Les Paul es uno de los hombres que consiguieron que la guitarra eléctrica se convirtiera en un éxito tremendo, total. Hasta el punto de que una de las mejores marcas de guitarra ahora lleva su nombre, la Les Paul, de la casa Fender. Bueno, pues Les Paul, además de tocar estupendamente, fue el hombre que explotó, no sé si lo descubrió él, la regrabación de su propia música. Hacía varios canales y tocaba el acompañamiento, tocaba solos. Incluso hay gente que piensa que tocaba más despacio de lo que suenan los discos, pero que luego lo aceleraban, lo ponían más rápido y parecía que era vertiginoso. Y hizo lo mismo con Mary Ford, que fue su mujer en una época, grabarle varias voces de tal forma que solo él con su guitarra y solo ella con sus voces, con sus guitarras y con sus voces, podían hacer grandes canciones. Y este año hicieron esta, que se llama How High the Moon, es decir, qué alta está la luna. Quiero recordar que la letra sigue diciendo y qué profundo es el mar, y se pueden imaginar que ya después de eso vienen todas las comparaciones poéticas, amorosas, que se puede imaginar. Mi amor es más profundo, estoy más alto, etcétera, etcétera. Bien, fue un éxito importante, marcó un estilo. En los años siguientes volvieron a repetir éxitos. Estuvo 9 semanas en el número 1 y dieron paso a Nat King Cole. Nat King Cole, he hablado de él, Natalie Cole. Si ustedes, es que nunca sabe uno si explicar todo pensando que ustedes han oído los anteriores, o alguien que ha caído aquí diga, ¿y por qué no me cuenta nada? Nat King Cole era un pianista de jazz al que un día le dijeron que cantara una canción
un cliente, un espectador borracho o animado, cantó, descubrieron que tenía una voz fenomenal, que se convirtió en la gran voz lírica de la música negra de esos años. Hay quien dice que si hubiera sido blanco hubiera desbancado a todos, incluyendo a Frank Sinatra. Lo cierto es que esta canción, Too Young, demasiado joven, seguro que la recuerdan porque se cantó en español, soy demasiado joven para amar. Pues aquí está Nat King Cole, que también trabajó en películas, que tenía una garganta de seda y que desgraciadamente murió con un cáncer de garganta. Como ven ustedes, debajo de los nombres pone que la orquesta que la acompaña era la de Les Barker, que había sido hasta entonces protagonista de los discos, mientras que el cantante, también se lo he contado, quedaba como un músico más. Sigamos y vamos con Rosemary Clooney. Yo sé que estoy hablando de artistas que a lo mejor a ustedes ni les suena. Rosemary Clooney, a principios de los años 40, protagonizó varias películas. Tengo por aquí apuntado porque me quedé. Hizo 51 películas, Pero esta canción, Come On My Horse, Ven a mi casa, es de un musical que se llamaba El Hijo de Son. Ella había empezado en un dúo con su hermana Betty, pero lo que voy a contar es más importante. Esta mujer aprovechó el éxito de una película oscura que se llamaba Navidades Blancas, donde vio una canción que se llamaba Navidades Blancas, Blanca Navidad, se canta todas las Navidades, la canta Bing Crosby, y en base a esa, 4 años después se hizo una película llamada Navidades Blancas, cuya protagonista femenina era Rosemary Clooney, y esa fue la película que triunfó, y mucha gente cree que esa canción se hizo para esa película, y yo diría al revés, esa película se hizo para esa canción. Siguiendo con eso, vamos con Tony Bennett. Tony Bennett es eterno, es un hombre que ha seguido cantando con más de 90 años, pero lógicamente esta es su etapa de oro. Frank Sinatra siempre dijo que era, de todos los cantantes de esa época, de los crooners, que era el mejor. Pero les voy a contar una cosa, Tony Bennett, con ese nombre y ese apellido, es italiano, nacido ya en Estados Unidos. El Tony es Anthony, el Bennett es Benedetto, se llamaba Antoni Dominique Benedetto, y como con eso no iba a triunfar, lo dejaron en Tony Bennett. Aquí está con la orquesta de Percy Faith, con esta canción que se llama Because of You, y con la cual, que era de una película, no sé si lo pone ahí abajo, supongo que sí, pero no consigo ver de tan lejos, era una película que se llamaba Yo fui espía americano. Con esta canción estuvo, eso lo tengo, 10 semanas en el número 1, y no se pueden ustedes imaginar quién le siguió en el número 1 después de 10 semanas, que son 2 meses y medio. Las 6 siguientes semanas, que fueron otro mes y medio, eran del propio Tony Bennett, una canción llamada Frío, Frío Corazón, Cold, Cold Heart. Estamos terminando este repaso porque quedan un par de canciones, pero de las cuales quiero hablar un poco. Por ejemplo, Eddie Howard. Nadie recuerda a Eddie Howard. Nadie. Es decir, tuvo un número 1 en el 51, no lo repito nunca. Había sido el cantante de la Big Band de Dick Jargens y fue uno de los solistas más destacados, y como tantos solistas de este estilo del crooner, fueron totalmente desbancados 3-4 años más tarde con la llegada del rock and roll. Por eso podemos recordar a artistas de los 50 que consiguieron sobrevivir al rock and roll, sobrevivir a la fiebre de rock and roll y competir con ellos, algunos de los que hemos visto como Perry Como, pero a él no, él fue derruido, había estado 8 semanas en el número 1 en este año 51, y quien cerró los números 1 ese año fue Johnny Ray. Johnny Ray era un llorón. Esta canción se llama Cry, llorar. También podría ser gritar, pero era llorar. Esta canción se puso bastante de moda en España porque la cantaron en español los Llopis. Los Llopis, hablamos en su momento, fueron los que trajeron a España el rock en español, con el MCT y tal. Yo recuerdo Johnny Ray, y tengo un LP entero donde todas las canciones, todas, tienen la palabra llorar. No era el único, eso lo han hecho otros cantantes. Gritaba mucho, funcionaba muy bien, y era un personaje que consiguió que con la llegada del rock and roll
todavía le siguiéramos oyendo un par de años más. No les adelanto todo porque hay que hablar del 52, 53, ya volveremos a hablar de él. Con esto, digamos, he cerrado el ciclo de las canciones que fueron número 1 y además hemos hablado del Festival de San Remo, de que seguiremos hablando, porque a partir de este momento la música italiana y la música francesa se convierten en fenómenos populares. Lo vamos a tener en los 60, estará Edith Piaf, estará Charles Trenet, a finales de la década empiezan Georges Brassens y Jacques Brel, no digamos italianos, a finales de década aparece Domenico Modugno, pero antes ha estado Claudio Villa. Vamos a tener un poco de todo. Pero como les dije, este año cambia mucho. Les he hablado del Festival de San Remo, que empieza este año, el año 1951. Pues les diré una cosa, tan solo 5 años después, Eurovisión inventa el Festival de Eurovisión, en el 56. Y en esa misma década, en el 59, empieza el Festival de Benidorm, el Festival de Barcelona, que se llamó de la canción mediterránea, un festival que todavía sigue en Chile, importantísimo para Hispanoamérica, que se llama el Festival de Viña del Mar. Todo nacido de este día en que el alcalde de San Remo se empeñó en hacer un festival de canción. Por cierto, San Remo, se lo digo como dato anecdótico, de verdad era famosa, o si tenía alguna fama en Italia y luego en el mundo, es porque era la ciudad de las flores. No que hubiera muchas flores en las calles, que había muchos invernaderos. Y durante muchos años ha sido la ciudad de San Remo, ha regalado al Festival de Viena o al concierto de Año Nuevo de Viena todas las flores que se ponen, que son miles en ese teatro, últimamente ya no, regaladas por San Remo. Por lo tanto, San Remo ya, gracias a este festival, ha cobrado un protagonismo. El que me va a matar es la persona que me sigue en esta programación, me está diciendo que le deje su sitio, yo se la dejo como es lógico, y me pongo a preparar el año 52, que estaré encantado que ustedes sigan y verán ustedes cómo poco a poco empiezan no ya a conocer a los cantantes, sino a recordar las canciones. No se pierden el año 52, ni el 53, ni el 54. Les espero. Aquí estaré, fijo como siempre. Espero que ustedes también.